Física 2 para bachillerato. Ondas, reflexión y refracción. Espejos convexos. Ya en el video pasado, la clase pasada, platicamos acerca de la reflexión. Vamos a repetir rápidamente. La reflexión es el fenómeno que se produce al incidir un haz de luz sobre una superficie o frontera entre dos medios, al rebotar en ella y regresar al primer medio. Recordemos que hay otro fenómeno que vamos a ver más tarde, en donde parte de la onda o es la onda que se transmite hacia el otro medio. La ley de la reflexión, el rayo reflejado, el rayo incidente y la normal a la superficie en el punto de incidencia siempre están en el mismo plano y el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. Los tipos de reflexión también ya habíamos visto. Reflexión especular o regular es la que se origina en una superficie pulida. Reflexión difusa es la que se origina en una superficie irregular. Y el espejo es una superficie pulida que gracias a la reflexión especular forma imágenes ya sea reales o virtuales. Las características de los espejos también ya las vimos, cóncavos, y la superficie interna es la que se utiliza como espejo, y convexo si la parte exterior es la que se utiliza como espejo. El centro de curvatura, el foco a la mitad sobre el eje del espejo, y el vértice el punto de contacto entre el eje y el espejo. A la distancia entre el centro y el foco, o el centro y el foco y el vértice, se le llama distancia focal, y la distancia del centro al vértice es el radio de curvatura. Los tipos de imagen, también dijimos que si los rayos reflejados coinciden en un punto físico, entonces la imagen formada es una imagen real y se podrá proyectar sobre una pantalla. En tanto que si los rayos reflejados no son los que forman la imagen, sino que son sus prolongaciones atrás del espejo los que producen una imagen, esta imagen se denomina virtual. Así dijimos también que para trazar imágenes podemos utilizar los denominados rayos notables, que en la clase, en el video anterior, los denominé tipo A, B y C, donde los de tipo A son los rayos que inciden sobre una superficie de manera paralela al eje del espejo y se reflejan como si provinieran del foco. Los del tipo B, los rayos que se dirigen hacia el foco, se reflejan de manera paralela al eje del espejo. No van a llegar al foco, pero se dirigen en esa dirección. Los del tipo C, los rayos que inciden sobre el espejo, que se dirigen hacia el centro. Una vez más, la dirección que toman es hacia el centro de curvatura, más no llegan a él porque se interpone el espejo y se van a reflejar sobre el mismo rayo regresando. Los rayos que inciden en el vértice del espejo se reflejan formando el mismo ángulo con el eje. Se utiliza la ley de la reflexión exclusivamente con el eje del espejo. Y para los espejos convexos podemos dibujar entonces los rayos de tipo A, los rayos de tipo B, los que van hacia el foco y se reflejan paralelos, y los de tipo C que van hacia el centro y se regresan sobre la misma línea. Vayamos a la aplicación de GeoGebra para estas animaciones. Aquí tenemos nuestra animación de la ley de la reflexión. Podemos mover en este punto la dirección del rayo, y en este punto el punto de contacto con el espejo. Podemos observar cómo el rayo incidente, la normal y el rayo reflejados están sobre el plano, en tanto que los ángulos de incidencia como el ángulo de reflexión son siempre iguales independientemente del punto de contacto o de la dirección del rayo incidente. También aquí podemos ver los rayos notables. Si dirigimos un rayo de manera paralela, vamos a colocar aquí por ejemplo, vamos a colocarlo aquí, de manera
manera paralela hasta que haga 90 grados, más o menos por aquí. El rayo reflejado parece que pasa por el foco, es este rayo azul. En tanto que si lo dirijo hacia el foco, observen cómo lo estoy dirigiendo hacia el foco, es esta línea, y el rayo reflejado es paralelo al eje. También lo puedo dirigir hacia el centro, ahí está hacia el centro, y el rayo reflejado y el rayo incidente están sobre la misma línea, uno de ida y otro de regreso. Ahí están los tres tipos de rayos. Y claro, también el del vértice. Tomando el vértice, entonces el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión sobre el eje ahora utilizado como normal, obviamente son iguales. Regresando a nuestra aplicación, entonces tenemos que la imagen formada por espejos convexos lo podemos hacer a través de los rayos notables, y los espejos convexos vamos a ver en la siguiente animación cómo siempre producen una imagen virtual derecha y disminuida más allá del espejo, detrás del espejo, entre el foco y el vértice. Regresamos a nuestra animación, aquí está. Y aquí tenemos un espejo convexo y aquí tenemos nuestros deslizadores. Utilizamos P para moverlo, ya no importa desde dónde lo movamos, más atrás del espejo, muy lejos, y sin embargo la imagen siempre es disminuida, derecha, y además siempre se forma por las proyecciones de los tres rayos notables una vez reflejados. Aquí está, derecha, disminuida y virtual. ¿Sí? Son las líneas de los rayos reflejados, de los tres rayos notables que ya se reflejaron, pero prolongados hacia atrás del espejo. Siempre, no importa dónde pongamos el objeto, aquí va el objeto, donde lo pongamos, la imagen va a ser de ese tipo. En este caso entonces será fácil describirla. La ecuación fundamental de los espejos ya la recordamos desde la clase pasada, 1 entre P más 1 entre Q igual a 2 entre R y es igual a 1 entre F, donde la distancia del espejo al objeto va a ser positiva, la distancia del espejo a la imagen en este caso siempre va a ser negativa, el radio de curvatura y la distancia focal también son siempre negativas, y también los aumentos que son siempre los mismos, Q sobre P, tamaño de imagen sobre tamaño de objeto. La tabla de resultados, como ya dijimos, R y F son negativos, Q siempre virtual y siempre negativa, R siempre menor que 1, por lo tanto siempre disminuida, y la imagen siempre derecha. Hagamos un ejemplo, determinar la distancia a la que se debe colocar un objeto frente a un espejo convexo de 30 centímetros de radio para que la imagen sea 3 veces menor al tamaño del objeto, y a qué distancia del espejo se forma la imagen, es decir, hay que encontrar Q. Numéricamente, el espejo son convexos, por lo tanto R y F son negativos, R es 30 centímetros, el tamaño del objeto es 3 veces el tamaño de la imagen, P no lo conocemos, Q es menos P sobre 3, recordemos el signo menos por ser una imagen virtual, y que la imagen se va a formar del lado detrás del espejo. Los aumentos es un tercio, y el foco lo podemos calcular rápidamente ya que es la mitad del radio, 30 centímetros, la mitad 15 centímetros. Ponemos la fórmula y sustituimos los datos, 1 sobre P menos 3 sobre P, que es Q, ya que Q es igual a P sobre 3, entonces 1 entre Q es menos 3 sobre P. Y menos 1 entre P menos 3 entre P es menos 2 entre P, igual a menos 2 sobre 30. Signo negativo de ambos lados, numerador 2 igual de ambos lados, por lo tanto los denominadores son iguales, P es igual a 30 centímetros, y ya conocemos dónde está el objeto. Una de las respuestas, en dónde debe estar el objeto, a 30 centímetros.
Y después, ¿dónde se va a formar la imagen? Fácilmente, ya que sabemos que Q es igual a menos P entre 3, entonces Q es igual a menos 30 entre 3 y me da Q es igual a 10 centímetros. Por lo tanto, observamos que está más allá detrás del espejo. La respuesta es entonces, el objeto se encuentra a 30 centímetros frente al espejo y la imagen 10 centímetros detrás del espejo.